La Fundación Villalar te ofrece este espacio. ¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos una semana más a Los Mejores de los Nuestros, conversaciones. Hoy nos encontramos en Soria y vamos a intentar profundizar, vamos a conversar, a charlar sobre la investigación científica y técnica con dos de los mejores de los nuestros. En una tierra, Castilla y León, donde más allá de las etiquetas, o en concreto de lo que pesan las etiquetas, se han cosechado y además cobija una nómina destacada, importante de investigadores de renombre internacional en algunos casos y además en diferentes disciplinas. Esta noche van a conversar en este programa don Eugenio Santos, Premio Castilla y León de Investigación Científica y Técnica en el año 1995. Ya desde niño, el hijo de Julián, el ferroviario, soñaba con ser biólogo. Nacido en Salamanca en 1953, Eugenio no tuvo una infancia fácil. Una enfermedad ósea fortaleció y moldeó su carácter tenaz. Amante del deporte, abonado a las matrículas de honor, un profesor de los salesianos marcó su trayectoria. Le hablaba con pasión del gran Severo Ochoa. Eugenio desconocía que el premio Nobel habría de convertirse en su mentor y maestro. Tras firmar una tesis doctoral cum laude en Salamanca, hace las maletas y emigra a Estados Unidos. En 1981, su nombre sale de los círculos científicos. Logra aislar e identificar un oncogen humano. Su descubrimiento es una puerta abierta a la esperanza. Cambia para siempre la investigación contra el cáncer al desenmascarar los mecanismos secretos de la enfermedad. Tenía tan solo 28 años y Eugenio ya era una eminencia. Inquieto, emprende el camino de regreso para impulsar la creación del Centro de Investigación del Cáncer. Risueño, conserva el aire distraído de los grandes genios. Adalid de la ciencia universal, de aquella que no entiende de fronteras, su carrera está llena de reconocimientos. Entre ellos, el Premio Castilla y León de Investigación Científica y Técnica 1995. Eugenio Santos, el milagro de la ciencia. Don Eugenio Santos, muy buenas tardes y muchísimas gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, un placer. ¿Qué tal ese viaje entre Salamanca y Soria? Pues muy agradable. Hacer turismo viendo la Ribera del Duero, llegando desde Valladolid hasta aquí. Y esta noche don Eugenio Santos va a conversar con otro Premio Castilla y León de Investigación Científica y Técnica, en este caso en el año 2002, don Tomás Girbés. Valenciano de nacimiento, Tomás Girbés es el ejemplo de una vida dedicada a la investigación. Estamos ante la figura de un luchador nato que vio la luz en 1951. De su padre, heredó la satisfacción que emana del trabajo bien hecho. De su madre, la pasión por la lectura. Tras completar sus estudios en la capital de España, Girbés llegaba a Valladolid hace 27 años. Tiempo suficiente para afirmar con rotundidad que se siente un ciudadano más de Castilla y León. Solo quien arriesga gana, dice Girbés. Una muestra de su perfil aventurero, de aquel que sabe que solo del riesgo nace el éxito. Una filosofía que le ha llevado a convertirse en una autoridad mundial en la lucha contra el cáncer. Catedrático de Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad de Valladolid, ha dejado su sello en más de 30 patentes que han mejorado nuestra calidad de vida.
Su trayectoria triunfal no le impide mantener una postura crítica ante el abandono que, según cuenta, sufre el ámbito científico en nuestro país. Un porvenir complicado ante el que no se resigna, porque Girvés vive por y para la investigación. Miembro de la Real Academia de Farmacia, es Premio Castilla y León de Investigación Científica y Técnica 2002. Tomás Girvés. La vida a través de un microscopio. Don Tomás Girvés, muy buenas tardes y muchísimas gracias a usted también por acompañarnos. Muy buenas tardes, gracias a ustedes. Usted viene desde Valladolid. Valladolid. La Nacional 122 dura. De siempre. Pero bueno. Bueno, y nos encontramos en el monasterio de San Juan de Duero, situado a extramuros de la ciudad de Soria, en concreto a la orilla de la margen izquierda del Duero. Lo tenemos aquí a unos pocos metros. Y es uno de los monumentos religiosos más singulares de la época de la Edad Media en toda nuestra comunidad, porque bueno, no sé si van a tener oportunidad a lo largo del programa de contemplarlo, de comprobarlo, pero aglutina muy diferentes estilos y nosotros por supuesto les recomendamos y les invitamos a que vengan a Soria a conocerlo, que merece la pena. Bueno, yo lo primero que quiero preguntarles, quizás es por empezar por una obviedad, es si la investigación en España, en Castilla y León, está en crisis o si en el caso de la investigación es la crisis de la crisis. Don Eugenio. Bueno, la investigación realmente ahora está en crisis en todo el mundo, pero en nuestro país y en particular en Castilla y León, pues esta crisis se está manifestando de una manera todavía más marcada que en otros sitios. Don Tomás. Sí, yo coincido en lo que dice Eugenio, que además lo hemos estado comentando antes, y el problema surge, pues eso, de una crisis general que nos pilla en unas condiciones especialmente débiles. Yo creo que en realidad siempre hemos tenido un problema de masa crítica, hemos sido pequeños y cuando ha arreciado la crisis pues nos hemos resentido un poco más, ¿no? Pero yo creo que como todas las crisis son, digamos, son situaciones de oportunidad y pasarán y espero que nos pille bien, vamos, que todavía nos pille bien, vaya, para poder afrontar lo que venga después, ¿no? Porque la verdad es que los recortes son importantes, ¿no? Pero prácticamente yo creo que en toda Europa, en España se nota más por la falta de masa crítica, vaya. Sí, y el problema, aparte del daño a la investigación en sí que hace esta crisis, en nuestro caso particular, en nuestro país, se está cebando de manera especial en los investigadores jóvenes, en los recursos humanos, la gente que tiene que dar la continuidad a esta actividad científica, que si se muere durante unos años, pues va a producir un agujero que se va a traducir pues, en volver a como estábamos hace 20, 25 años. Se va a perder todo lo que habíamos avanzado hasta ahora, precisamente por esto. Sí, además, el problema es bastante grave porque ha costado muchísimo tiempo de levantar esta infraestructura de I+D y, lógicamente, si faltan los escalones de la escalera, no hay escalera. Y el problema es que no se pueden improvisar. Un caso especialmente grave, vamos, prácticamente en todos los laboratorios pasa lo mismo, es la gente que acaba, que concluye su tesis doctoral y dicen, ¿y ahora qué? Pues de siempre en España pues, se ha ido al extranjero, más que a buscar trabajo, a contrastar, digamos, la investigación, la manera de hacer las cosas, en muchos casos aprender un idioma, conocer otra sociedad, otras universidades, y luego pues, se volvía, que esa es la cuestión. Ese es el factor fundamental. Y ahora lo que está, digamos, más difícil es volver, básicamente porque no podemos acogerles, tampoco podemos darles nada antes de marcharse, porque es que hay muy poquito. Entonces, claro, este es el principal problema. Cuando hay abundancia y muchas becas y tal, pues, digamos, se va bien, porque siempre ha habido que salir. O sea, el salir no es algo de ahora que tenga que hacer uno impelido por la necesidad, no, siempre se ha salido. El problema... Hay positivo, claro, hay que aprender, hay que establecer relaciones, muchas relaciones de investigación se establecen así, pero luego es que hay que volver y claro, esa falta de tejido o esa pérdida de tejido que podemos afrontar ahora, pues va a hacer que mucha gente tenga dificultades, no de volver, sino de volver a trabajar en eso, porque podrán volver, pero fuera del sistema de I+D, ¿no? Y esto es una cosa especialmente preocupante. No es un tópico, es especialmente preocupante. Y algo que has dicho es, que ha dicho, que nos tuteamos, es lo de la crisis de la crisis. En España siempre la investigación ha sido un punto flojo
y cuando ha arreciado la crisis pues se ha notado más. Ese ha sido un problema. Y baste ver el porcentaje del PIB que se dedica, que es la mitad del europeo. Pero dicen ustedes, han dicho que al final la crisis en el marco de la investigación, esta es una crisis global que golpea a Europa y que golpea al resto del mundo. Yo no sé si en concreto en el ámbito de la investigación en Europa o en América, por ejemplo, la crisis se manifiesta de manera diferente en lo que se refiere a su campo o se manifiesta exactamente igual que aquí. Porque aquí hablamos de que la masa crítica es reducida, pero yo no sé si al final los problemas que la crisis manifiesta en esos otros lugares son los mismos que al final se reproducen en España. Hombre, la situación económica es crisis global, pero los números concretos son muy diferentes en otros países. Estados Unidos están peor que estaban hace unos años, pero el porcentaje del PIB que dedican a investigación es 2,5, casi 3%. Alemania, bastante cercano. Nosotros estamos por debajo del... 1,3, no sé si llega. Ha bajado. Está bajando, lleva 3 o 4 años bajando. ¿Cuál ha sido el tope? El tope de inversión. Yo creo, espero no equivocarme, creo que ha estado en el 1,30 y algo, muy poquito. Y luego empezó a bajar y además sustancialmente, pero año tras año, en 3 o 4 años, vamos. En los años 90 y primeros años de los 2000 hubo un periodo de subida que llegó quizá un poco más, 1,5, 1,6, pero llegamos al tope y desde entonces han empezado a producir otra vez los casos. Entonces, nuestra gran diferencia con otros países por ahí fuera, digamos, pues es precisamente lo que ha dicho Tomás, esta masa crítica. Siempre en España ha habido investigadores de gran calidad, pero si tenemos que volver a la idea de los Cajales, los Ochoas, la gran mejora que se produjo en años recientes en nuestro país, pues precisamente era esa masa crítica, la cantidad de la que iba a surgir la calidad. La crisis ahora está tocándonos esa masa crítica, esa cantidad de esa gente joven que iba formando esa masa crítica, pues se está perdiendo. Aquí además pasa una cosa que en el mundo anglosajón pues, no ocurre con tanta frecuencia, y es que cuando yo tengo colegas, amigos en Estados Unidos, en Inglaterra, que cambian frecuentemente de sitio, sobre todo en Estados Unidos. O sea, uno está trabajando en un sitio, al poco tiempo se va a otro, le hacen ofertas, le financian y tal, y la movilidad es muchísimo mayor que aquí. Aquí los que realmente hacen investigación en el sector público suelen ser funcionarios de un tipo o de otro, han pasado una oposición y entonces, claro, están, por decirlo de alguna manera, un poco atados al terreno, ¿no? Y la movilidad es prácticamente inexistente, es muy difícil. Antiguamente había traslados en la universidad, en el consejo y tal, ahora prácticamente no hay, vamos, prácticamente no, es que con las últimas leyes se quitaron los traslados y eso hace que por decirlo de alguna manera, los seniors, la gente ya, digamos, los que dirigen los grupos y tal, esos son permanentes, esos están siempre, pero los que tendrían que sustituirles, que es la gente joven, esos paradójicamente se van. Entonces, claro, hacemos un pan con unas tortas, así no hay manera de consolidar un sistema de I+D, ese es un problema muy serio que tenemos. ¿Dónde encuentran acogida estos jóvenes españoles, jóvenes investigadores a los que se refieren cuando salen fuera de las fronteras nacionales? ¿Dónde encuentran acogida? Pues, hombre, tradicionalmente los investigadores españoles son reconocidos como gente muy buena a nivel postdoctoral, investigadores en centros que hacen la labor de trabajo postdoctoral en Estados Unidos, hay muchos, yo mismo, mi experiencia postdoctoral la hice en Estados Unidos, ahora mismo están yendo hacia Europa, hacia Alemania, hacia Inglaterra muchos de nuestros investigadores, y el problema que tienen es encontrar becas españolas que les trasladen allí, y en su defecto lo que están haciendo es contactar directamente con los grupos extranjeros y pidiéndoles la financiación directamente de ellos. Y dada la fama que los investigadores españoles tienen, pues realmente muchos de ellos es una buena oportunidad que están teniendo para salir. Sí, yo estoy estos días haciendo becas de recomendación a varias universidades inglesas de gente que solicita becas inglesas, no españolas, porque no han salido, no hay convocatoria. Entonces es una cosa sorprendente, ¿no? Y en algunos casos, pues suelen tener éxito, compiten mucho con indios y sobre todo con chinos, pero sobre todo, vamos, mucho, con muchos indios. Y claro, los indios se mueven mucho, y entonces, claro, es un tipo de investigador muy parecido al español, muy constante, muy trabajador, habla inglés perfectamente, se ha movido en el mundo internacional, y entonces tiene muchas opciones. Los españoles luchan en ese ambiente, y a veces ganan. La ciencia es universal, y el mecanismo motor de la ciencia es la competición, la competitividad. Y en ese sentido tenemos que estar bastante agradecidos a estos países en los cuales un investigador español
va con igualdad de condiciones que cualquier otro investigador, incluso de ese mismo país, a competir por las becas postdoctorales, por los grants, por las ayudas que hay en esos países. Y lo que se mide ahí es la capacidad científica, la capacidad de competitividad para concederlo. Entonces, bueno, pues aunque yo es lo que digo a la gente joven en mi centro en particular, aunque tengamos las dificultades en nuestro propio país, hay que acudir, hay que enterarse y hay que acudir a los procesos competitivos que hay en otros países que están abiertos a cualquier otro investigador del mundo. Hay que moverse. Además, se da una paradoja que es muy graciosa y que requiere una reflexión muy profunda. Y es que nosotros formamos, como dice Eugenio, gente muy bien. La Universidad Española hace muchos esfuerzos, pero bueno, en general lo hace bien. Se puede mejorar, pero en términos generales lo haría bien. Y financiamos esas carreras. Luego le financiamos la tesis doctoral si la realiza aquí, y cuando ya está muy preparado, el rendimiento lo deja fuera. Eso es una cosa que a mí especialmente me molesta mucho. Cuando te has dedicado muchas horas a una tesis doctoral y luego ya la gente sabe hacer cosas y ya es un poco independiente y tal, entonces se va, pero sin esas garantías de mantener la unión al grupo, porque al fin y al cabo uno puede tener un grupo, en mi caso en Valladolid, en el caso de Eugenio Salamanca, pero tener gente pues, relacionada en otros sitios y establecer contactos y relaciones. Esto se dificulta muchísimo, entonces se da la paradoja, insisto, en que estamos financiando a los investigadores, vamos, el sistema de I+D de fuera, es una cosa curiosa. Hay que pensar que la ciencia es una inversión a largo plazo. Si recortamos los términos de tiempo, como estamos haciendo en España, pues esa inversión de años que se ha hecho en formación de estos investigadores jóvenes la hemos perdido. ¿Cuáles son las virtudes? Alguna ha comentado ya don Tomás, de los investigadores españoles. Cuando salimos fuera, ¿qué es lo que destacan fundamentalmente de los investigadores españoles? Lo que yo he visto, y cuando he estado fuera también, y me comentan amigos míos, es la constancia. Es decir, el español tiene la fama de que va y vive en el laboratorio, por lo que sea, pero vive en el laboratorio, probablemente porque ha visto pocas oportunidades y las que tiene las aprovecha bien, es muy constante, se ha formado relativamente bien, porque claro, es que ir al extranjero supone un plus de audacia, de aventurerismo, que claro, lógicamente no se planta cualquiera en Nueva York o en Berlín, en Filadelfia, algún sitio de estos. Tiene uno que estar un poco preparado, ¿no?, anímicamente. Y luego, pues claro, aprovecha las oportunidades, porque en el sistema que tenemos en España, tanto en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y otros OPIs, otros organismos públicos de investigación, como en la universidad, lógicamente la producción, que es lo que prima a la hora de la selección, básicamente, pues es importante haberla también realizado fuera, ¿no? Es decir, la gente cuando sale al extranjero quiere aprovechar el tiempo, quiere traerse algunas publicaciones, contactos, etcétera, e iniciar su carrera investigadora, porque no hay que olvidar que la investigación no es simplemente conseguir unas metas de una titulación y un nombramiento de funcionario, ni mucho menos. Ese es el inicio. En mi caso, por supuesto, fue el inicio. Yo hace 27 años llegué a Valladolid, prácticamente, como quien dice, con una mano delante y otra detrás. O sea, me dieron un pasillo y ahí está usted. Y me encontré de catedrático de bioquímica en Valladolid, con 4 alumnos que me traje de León, que iban pues, a la aventura conmigo. Y ahí empezó todo. Entonces, claro, eso mismo se hace después. Entonces, claro, la gente que realmente sale al extranjero y tal, pues despliega unas cualidades que son estas, son la audacia, la voluntad, el trabajo, la constancia, y luego además la aprovechan muy bien. Aquí tenemos un ejemplo, uno de los mejores, vaya. No, realmente, yo durante los 20 y tantos años que estuve en Estados Unidos, hubo bastantes españoles que pasaron por mi laboratorio como por doctorales. Yo los reclutaba. Y mis colegas del Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos pues, tenían un reconocimiento. Los investigadores españoles tenían, primero, la fama de tener una formación teórica muy buena, teórica que no práctica. Las carreras en España de una formación muy amplia, más que en otros países, y una capacidad de trabajo muy grande. Dos de las grandes características reconocidas a investigadores españoles. ¿Tenían y tienen? Y tienen, por supuesto. De hecho, ahora mejor, digamos, la generación de investigadores jóvenes actual yo creo que es mucho mejor que la de años anteriores, en particular que la mía, en la época que yo fui hace ya años. ¿Qué opinión les merece, han comentado algo ya, el actual modelo universitario?
de alguna manera usted lo loaba hace unos minutos, era optimista. Que Eugenio, porque él está en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, más relacionado, y en el Centro del Cáncer, y yo estoy en la universidad, ¿no? Entonces, el modelo universitario español, si tuviera que definirlo en general, diría que es bueno, que es mejorable, que es adaptable, que habría que estar adaptándolo continuamente, pero en términos generales es bueno. Venimos de una universidad que no era mala, a pesar de lo que diga la gente. Yo, que he estudiado en la universidad entre los años 69 y 74, tuve además la ocasión de estar en mi primer año de tesis, coincidí con Mariano Barbacid, que él estaba acabando justo antes de irse, y yo hice la tesis con Juan Modoley y David Vázquez, y entonces, fue el director, David Vázquez fue el director de Mariano, y entonces viví todo aquello, y realmente la formación que había allí en aquella universidad era bastante buena, bastante sólida. El problema que tenía es que era un modelo administrativo antiguo que se fue adaptando, fue cambiando y se fue desarrollando, fue creciendo. Yo soy de la opinión también de que en los últimos 25 años, 25-30 años, esto ha dado una explosión tremenda, tanto en las universidades, quizás hay demasiadas, eso es verdad, pero bueno, demasiadas universidades públicas, pero bueno. Pero ha crecido, para bien, yo creo que en general, con algunos, insisto, algunos defectos se podrían corregir, y luego ha crecido mucho la I+D. Se ha invertido muchísimo dinero, hemos ido subiendo desde prácticamente estar en la crisis de la crisis, es decir, no hacerle ni caso, como decía Ortega, ¿no? Unamuno, y luego hemos llegado a una situación relativamente bien, que precisamente se resiente porque estaba levantando el vuelo, ¿no? Y, hombre, yo creo que se debería retocar. ¿En qué aspectos? Pues se debe tocar en la dispersión que hay, en la enorme cantidad de carreras que hay, habría que concentrarlo un poquito, habría que probablemente subir el nivel. Esto no es políticamente correcto, no les gustará a muchos, pero yo llevo 30 y tantos años dando clases y sé dónde hay que poner el nivel, si uno quiere resultados, porque abrir la mano es muy fácil, pero luego eso se nota en la gente que sale, ¿no? Y en el nivel que tiene, etc. Y luego pues habría que hacer retoques también en el tema de inversiones, que ha dicho una cosa muy importante, las prácticas, la inversión en prácticas. Nuestra universidad ha sido siempre teórica, muy buena, pero teórica, y nos falta un componente práctico tremendo. ¿Eso qué quiere decir? Pues quiere decir laboratorios, inversión en laboratorios, inversión en técnicos de laboratorios, que es una figura casi es una rara avis, la tiene los OPI, los organismos públicos de investigación, lo tienen en la universidad muy poquitos, ¿no? Y entonces ese tipo de cosas habría que financiar, porque efectivamente la formación es buena, pero necesitamos también componente práctico. Por cierto, venía yo oyendo esta mañana, cuando iba a casa esta mañana, venía oyendo un comentario que hacían las autoridades alemanas y unos informes que han salido en la Unión Europea, hablando de que España, que está bien en tema de general de educación, le falla la educación práctica, precisamente la FP. Y eso es un defecto que tenemos. Entonces, claro, siempre nos ha tirado más la parte teórica, la universidad y tal, y a lo mejor resulta que eso había que reestudiarlo mejor. Y con cierta distancia, ¿cómo ve don Eugenio Santos la universidad? Bueno, pues yo creo que la universidad en los últimos años ha ido bajando en su calidad. Eso me parece que es una medida obvia. Y me da la impresión que una de las, ahora múltiples razones, Tomás sabe bastante más de ese tema que yo, pero quizá yo me fijaría un poco en que es el cortoplacismo en las decisiones que se toman con respecto a la universidad. La universidad, la docencia como la investigación, como lo he dicho antes, es una inversión a largo plazo. Si la universidad depende de administración pública, de los poderes públicos, lo que ocurre es que me da la impresión que la visión que tienen todas estas instituciones es a 2-3 años, el plazo de la próxima etapa de votaciones. La docencia y la investigación tienen un ritmo un poco más alargado, que es a más largo plazo. Y ese cortoplacismo, que es lo que la administración le aplica a la universidad, pues produce estos efectos negativos. Y eso con un objetivo, si se viese con un objetivo no público y privado, desde su punto de vista, ¿la perspectiva cambiaría o no? Yo creo que sí. A la crisis hay que ver el modo cómo se enfrenta uno a la crisis. Hemos dicho que para salir de la crisis hace falta nuevo conocimiento, nueva investigación. En teoría todos decimos, estamos de acuerdo en eso, pero en la práctica ¿qué ocurre? En países como el nuestro, el porcentaje de PIB dedicado a investigación y a eso se ha reducido. Hace unos años en Estados Unidos, Obama
estaban enfrentando a la crisis y su modo de enfrentarse a la crisis fue presentarse en el Instituto Nacional, a los Institutos Nacionales de la Salud, los NIH, y decir que añadía 10.000 millones de dólares a los procesos de investigación, porque hacía falta investigación para producir nueva riqueza. Con cierta distancia, en Alemania han hecho eso mismo. Hay un dicho anglosajón que es put your money where your mouth is. En esto se traduce, ¿no? Nosotros tenemos, a este respecto, tenemos un problema, y es respecto a estos países, y es el porcentaje del dinero que viene de la empresa privada, que viene del sector público. Nosotros somos una investigación fundamentalmente pública, hay investigación privada, pero un porcentaje pequeño, hay poca inversión, y claro, todos los intentos de cualquier signo político, todos los intentos de los gobiernos, es que la inversión privada pues suba, tire, ¿no? Y se inventan todo tipo de fórmulas, de grabaciones y tal, y no acaba de tirar, porque tenemos un sector industrial pequeño. En muchos casos se hace investigación y eso honra a algunas empresas, pero en general no acaba de cuajar, y digamos la investigación fundamentalmente está en la empresa, en la empresa pública, en las universidades y los OPIs, ¿no? Y entonces, claro, aquí surge una cuestión, porque me ha parecido entender, entre público-privado, universidad pública-privada, a lo mejor iba por ahí, no lo sé, pero quiero introducir yo el comentario. Y es, yo las universidades privadas que conozco no hacen investigación, las públicas sí. Entonces, claro, eso es un fenómeno importante. ¿Por qué? Porque a la hora de comparar lo que se está haciendo, claro, da la impresión de que es que la investigación es una cosa que lo hace todo el mundo. No, la investigación la hace primero el que tiene medios, porque sabe mucha gente, pero primero el que tiene medios y después el que sabe y el que quiere. Entonces, en las universidades privadas hay muchos profesores que vienen de la universidad pública. Yo tengo varios colaboradores en universidades privadas que tienen el triple de clases que yo. Eso ya orienta un poco al tipo de universidad privada pública, tienen muchas más clases y no hacen investigación, hacen muy poquita. Y claro, luego además la administración pública, en concreto el ministerio, pues resulta que restringe su participación, su acceso a los planes nacionales, en fin, a todo ese mundo de I+D, ¿no? Entonces, claro, esa restricción a la financiación se nota muchísimo. Entonces, claro, lógicamente, hay una diferencia entre las universidades públicas españolas y las americanas, que esas son la creme. Este de aquí es más... Hablan ustedes de cortoplacismo y a veces hablamos incluso de la estrechez de miras de nuestros dirigentes, pero ¿no tienen ustedes también la sensación, en concreto en España, porque a veces en ese cortoplacismo, en esa estrechez de miras, en esa visión a veces un tanto reducido, también se impone un poco lo que marcan los paisanos, lo que marcan los ciudadanos? Y no sé si ustedes comparten esa sensación, ahora este término que está tan de moda de desafección, de que hay también cierta desafección general, no ahora y no hablo de ahora, en España, los últimos años, las últimas décadas con respecto a la investigación. Los ciudadanos no acaban de ver, de tener esa relación, esa vinculación con la investigación, de ver realmente qué objetivos, cómo puede aportar al modelo productivo, ¿no? Sí, es que yo creo que realmente no hay una convicción, ni en la sociedad en general, hablamos del estamento político, pero ni en la sociedad en general, de que la investigación es algo que realmente es útil, que es una inversión, que sirve. Estos últimos años el BECO, pues estos años pues el lujo, tenemos, igual que tenemos nuestros, los deportistas, pues tenemos estos grandes centros de investigación, estos investigadores, pero realmente no hay, y probablemente sea una cosa que tengamos que contribuir, los mismos investigadores, a educar a la sociedad en ese sentido. La investigación es algo que se necesita para el progreso de la sociedad, es una inversión y es necesario. ¿Dónde está ese nexo? Es decir, ese punto, por ejemplo, que pueda suceder en países como Estados Unidos, es decir, ese punto de pedagogía, de docencia, de enseñarle a la gente también, de orientarle, que al final la investigación es fundamental. Hombre, yo creo que eso es un problema ancestral, es la revolución industrial. España entró mal, si es que entró y si tuvo. Entró mal, tarde, y vamos a ver si tuvo realmente una revolución industrial. Ahí se sentaron las bases, ¿no? El cortoplacismo, yo no quiero cargar solo la mano sobre, en mi opinión, sobre la administración pública, que la tiene una responsabilidad tremenda, sino también sobre las universidades, por la administración entendida como los rectorados. El cortoplacismo está en los rectores que quieren repetir o se presentan a rector y tienen un horizonte de 3 años. ¿Por qué? Bueno, yo me presenté a rector, y gracias a Dios no salí. Gracias a Dios porque, vamos, lo conozco por dentro y me hubiese quitado la vida.
porque es una dedicación exhaustiva. Entonces, hay un problema, son 3 años. ¿Por qué? Porque entre que uno prepara las elecciones, gana las elecciones y empieza a preparar las siguientes, realmente de plazo de hacer cosas, tiene 2-3 años. Y en 2-3 años no va a cambiar la estructura de la universidad ni los problemas de la universidad, con lo cual siempre enganchamos uno detrás de otro, ¿no? Entonces, se mira, aunque se hacen cosas, pero se mira mucho precisamente a los periodos electorales, a ver cómo se concatenan y cómo van los votos, ¿no? Cuentan sus graneros, claro, es normal. Hablábamos de la universidad. ¿Qué opinión les merece a ustedes el sistema sanitario español? Pues yo creo que el sistema sanitario español es una envidia por ahí fuera, la calidad del sistema sanitario español, de la atención sanitaria. Tiene un reto en el momento actual, en lo que se relaciona a nuestra actividad de investigación, que es conectar la investigación con los resultados, con la asistencia, lo que nosotros llamamos la investigación traslacional, el traslado desde los esfuerzos de investigación a la práctica clínica y viceversa. Pero desde el punto de vista de la asistencia realmente es modélico y hay muchos países que nos envidian. Nosotros envidiamos a otros países en ese aspecto de la aplicación de la investigación y ahí sí que tenemos que avanzar todavía bastante. Yo opino lo mismo, además lo decía antes el señor consejero, tenemos un gran sistema en España en general, en Castilla y León también, un gran sistema sanitario. El problema es que la sanidad es muy cara y cada vez más. Y tenemos un problema que afecta a todo el mundo occidental, España en particular, que es que aumenta la expectativa de vida y, lógicamente, pues, aumenta también el tipo de cuidados que hay que brindar y todo eso conlleva un gasto tremendo, ¿no? Entonces, claro, ahí yo, desde luego, no envidio a los políticos que tienen que lidiar con eso. Por un lado, cómo satisfacer esas necesidades y, por otro lado, cómo no desmadrar el gasto, porque, claro, se les escapan los presupuestos, yo eso lo entiendo perfectamente. Y ahí es donde hay que echar cabeza para ver cómo se compagina todo eso y cómo se va, digamos, coordinando y lidiando para poder satisfacer eso. Yo no estoy, desde luego, tampoco en la línea esta del tremendismo que hay, de que si se corta, se arruina y tal, no es verdad. O sea, se hace lo que se puede y, lógicamente, se acumulan los problemas porque falta dinero. Pero eso es un problema de sentarse, ver qué presupuestos se tienen y ver cómo lo quieren arreglar. Pero, desde luego, no tiene nada que ver con la calidad. La calidad es excelente, vaya. Hay que poner, la investigación es cara, cuesta. Pero es el hacer esta divergencia entre lo a corto plazo y a largo plazo. Sin embargo, esta investigación es la que nos permitirá hacer los desarrollos que le harán la asistencia muchísimo más barata en el futuro. Hace unos años, pues algunos tratamientos eran enormemente caros, los procedimientos de investigación, bueno, simplemente. Ahora, dentro de unos años, podemos hacer la medicina personalizada. Secuenciar un genoma humano costaba cerca de $500.000 hace 4 o 5 años y ahora andamos por 5.000, 6.000. Esto se va a traducir en una mejora y en un ahorro enorme de recursos de cara a la aplicación práctica a los pacientes. Pero en el día de hoy hacer esa investigación nos cuesta, pero no pensamos en lo que nos va a ahorrar de cara al futuro. Por eso hay que mantener la inversión e incluso aumentarla y tal. Es que es digamos, unos eslabones que no se pueden separar. Vaya. Equilibrando las cuentas de explotación, los ingresos con los gastos, usted ya ha apuntado algo. ¿Dónde debe mejorar la sanidad española? ¿En qué puntos? ¿En qué aspectos es mejorable desde su opinión? Yo creo que en este aspecto de aplicar, al llegar a hacer esta aproximación de la medicina personalizada, hacer los screenings de población de una manera más generalizada a la población. Te digo, hace unos años podría ser tremendamente caro hacerlo a un único paciente, hacer, por ejemplo, ahora un esfuerzo muy grande desde la red de temática de investigación del cáncer, queremos que se haga extensiva a toda la población, por ejemplo, un screening de sangre en heces, que es una prueba que aplicando a toda la población es una inversión de dinero, pero que ahorraría enormes cantidades de dinero en tratamiento de cáncer de colon de los pacientes que lo tendrían dentro de unos años. Está demostrado que este screening, que es muy barato, pero aplicado a toda la población, produciría unos porcentajes muy significativos de mejora en curación, incluso no llegará a detectarse esta enfermedad en el futuro. Pues este tipo de inversión, pensar en una inversión a un plazo de 10-15 años en vez de 2 o 3 años, sería muy efectivo. Yo opino,
opino también que aquí hay un problema también, veo yo, no sé, igual, es mi opinión, vaya, veo un problema de falta de, a lo mejor, de optimización de los recursos. Quiero decir, aquí tenemos en España, les guste a unos o no, tenemos medicina pública privada, muy buenas las dos, que se complementan, y quizás lo que había que hacer es, digamos, coordinar los esfuerzos para que no se pierdan las oportunidades. Claro, ¿esto qué permitiría? Pues, por ejemplo, bajar listas de espera. Yo conforme lo veo, porque yo soy usuario de la sanidad pública también, y yo tengo sanidad pública y privada, las dos. Y entonces, yo de siempre he tenido la privada y ahora tengo la pública, por lo que sea, pero tengo las dos. Y voy donde me atiendan, y el principal problema que yo veo es un problema de listas de esperas, problema de diagnósticos, de listas de espera, de diagnósticos, de pruebas, etcétera. Y estoy en la opinión, vamos, en la misma que Eugenio, de que todo lo que se invierta en investigación en este momento y en aparataje, en equipos y todo esto, va a reducir el costo unitario, como se llame, el costo de la atención, y en realidad pues va a permitir un aprovechamiento mucho mayor de los recursos. Yo en principio veo eso. Tardar tanto tiempo en una resonancia, cuando en otro sitio te lo hacen enseguida, pues es un problema mejor de coordinación, de voluntad, a lo mejor de no demonizar, porque estamos todos los días con lo mismo, no demonizar las cosas y aprovechar los recursos que hay, que es fácil. Y además, yo no creo que eso comporte incremento de impuestos, no creo. A mí lo que me importaría sería la cuenta de resultados, a ver si eso funciona o no. Y cuando no funciona, ahora yo no sé dónde he oído que se debían 15 o 17.000 millones en la sanidad pública a nivel nacional. Bueno, pues evidentemente, parte de los problemas han sido problemas de gestión, pero es que hay una cuestión de coordinación que hay que arreglarlo para quitar listas de espera. A lo mejor estoy diciendo alguna cosa que no es correcta, no lo sé. Yo lo veo como ciudadano desde fuera. Probablemente los responsables me acotarán y me dirán que es incorrecto, no lo sé. Yo lo que lo vivo, puedo decir porque lo vivo. No, estoy de acuerdo con lo que ha dicho Tomás, ¿no? Algunas inversiones fuertes, puntuales, por ejemplo, si que haya una más disponibilidad de estos sistemas de imagen, de resonancia, de PET scan, que es una petición bastante grande de la población, pues significaría un gasto puntual importante, pero significaría una mejora muy importante de cara a los próximos años para los pacientes y, por consiguiente, un ahorro entonces, porque no habría que atender a las enfermedades que no se van a diagnosticar precisamente porque no se ha hecho la prueba diagnóstica antes. Tenemos una sanidad de primerísimo nivel, los datos lo atesoran, incluso si lo comparamos con algunos ratios con otras sanidades del mundo, pero sin embargo volvemos un poco a esa labor pedagógica a veces que no acaba de calar o que quizás porque no se ha realizado de cara a la sociedad, y de vez en cuando escuchamos esto de no, es que para tratarse de determinadas cuestiones hay que irse al extranjero, ¿no? Esto como... ¿Cómo se digo, Houston tiene mejor el aspecto hotelero del paciente que vaya allí. La atención al paciente está protocolizada. Se aplican los mismos protocolos en todo el mundo y en España se aplican con la misma calidad o mejor que en bastantes otros centros. Eso sí, allí se hacen en un ambiente, digamos, yo eso le llamaría más que atención al paciente, atención al cliente, que eso es otra cosa. El aspecto comercial, pero el aspecto sanitario se hace aquí perfectamente y a un nivel están establecidos, sí, igual o mejor. Pero sin embargo no me negarán que esto está muy extendido, ¿no? Es decir, que la gente quizás no acaba de valorar entonces el sistema sanitario español lo suficiente, o... Si se queda uno en lo externo, los aspectos externos, pues sí, esos, varias personas en una habitación o el tiempo de lo que se tarda en recibir las pruebas diagnósticas, las listas de espera, ese aspecto de atención al cliente realmente está superado en esos otros sitios. Pero lo que es la esencia, la calidad de la asistencia y la calidad del tratamiento, Yo además diría aquí también una cosa, y es que... por ejemplo, cuando sale, es un problema lo decía Cajal, dice que solamente se ama lo que se conoce. Entonces, claro, evidentemente, si no se publicita adecuadamente, que no es publicidad gratuita, sino es simplemente difusión, si no se difunde adecuadamente el nivel de calidad que tenemos en la educación, en la sanidad, en la medicina, porque habría que hablar medicina y sanidad, pero bueno, no voy a entrar en el debate ese.
si se difunde adecuadamente, la gente acabará sabiendo, y si se difunde la investigación, pues lo mismo, la gente acaba sabiendo, conociendo, y acaba apreciando el esfuerzo que se hace, porque muchas veces la gente no valora el esfuerzo de los que están detrás, que le están atendiendo, y no valora ese esfuerzo tampoco en la universidad, tampoco en la investigación, y eso a lo mejor es un fallo de comunicación. A lo mejor había que comunicar mejor, o había que explicar lo que se está haciendo. Cuando no explicas lo que haces, la gente no lo sabe. Entonces, a lo mejor falla ahí un aspecto en la comunicación, de explicar realmente lo que se hace, qué se quiere hacer. Y a lo mejor cambiaríamos esa tendencia que efectivamente existe del que inventen ellos, que yo creo que no se ha marchado del todo. ¿Cuál es el punto de encuentro en ese debate de la medicina y la sanidad, el paciente? ¿O decía usted ahora que no quería abrir la veta de ese debate entre la sanidad y la probablemente medicina? es una opinión, probablemente equivocada, pero yo creo que una cosa es la medicina, otra cosa es la sanidad. La sanidad que incluye todo el aspecto y en fin, toda la administración que hay alrededor y tal, el manejo de fondos, el manejo de recursos y presupuestos, y lo que es la medicina, que es un nivel extraordinario, que es la formación de los médicos, la dedicación, los equipos. Cada vez tenemos más evidencia de que hay equipos muy buenos, con distintos profesionales, y evidentemente no creo que haya necesidad. A lo mejor para alguna cosa concreta, algún trasplante específico, pues antes se podía marchar la gente fuera, pero es que yo creo que hoy en día aquí todo lo que se puede ofrecer en Estados Unidos, desde el punto de vista médico, se puede dar aquí. A lo mejor desde el punto de vista sanitario no, por el problema de listas de espera, pero yo creo, en mi opinión, que cuando hay una situación grave no hay listas de espera, es decir, en general, puede haber algún desajuste y tal, pero los médicos no operan así. O sea, el sistema sanitario, cuando ve una necesidad de actuación urgente, actúa inmediatamente. Otra cosa es que, claro, es que hay mucha gente y lógicamente pocos medios, pocos recursos, y a veces se tiene que conjugar. Todo eso es muy difícil, ¿no? Yo no le rindo la ganancia a los responsables de esto, ¿eh? No, en este aspecto de compartir recursos y experiencias y capacidad de desarrollo de nuevas metodologías, ¿no? Tenemos que mencionar. Yo menciono también lo positivo. Desde aquí, desde Castilla y León, desde Salamanca, digamos, estamos coordinando la red temática de investigación cooperativa en cáncer, que agrupa 50 y tantos centros de investigación, hospitales o centros de investigación de todo el país, diseñada precisamente para compartir. El centro que tenga más experiencia en tal determinación genómica recibe las muestras y lo aplica a los demás, compartir las experiencias e incluso la formación de investigadores que van tiempo en un determinado sitio o vuelven al otro. Entonces, ese aspecto de coordinar los estudios el desarrollo de investigación en medicina es un aspecto muy desarrollado en España y es una manera más de hacer llegar todos los desarrollos de investigación a cualquier sitio del país, con independencia de que estén en el otro extremo. Sabiendo que cuando uno habla de cáncer siempre hay que ser tremendamente prudente, usted ha participado en el desarrollo de varias patentes y usted, como hemos comentado también al principio, fue la primera persona que aisló un oncogen, participó en el equipo que aisló un oncogen. La curación del cáncer, la vacuna contra el cáncer, la solución del cáncer, ¿para cuándo? Pues lo primero que hay que empezar a quitar ese aura de temor del cáncer. El cáncer es una enfermedad más y de hecho ya no es la primera causa de muerte, las enfermedades cardiovasculares lo son. Y con respecto al cáncer, yo creo que lo que debemos transmitir es un mensaje muy optimista en el momento actual. Yo me considero un privilegiado, un afortunado, de hace 25 años o 30 años, ya, al principio de los 80. Encontramos que el origen del cáncer estaba en los genes, aislamos el primer oncogen humano. Aquello que era muy teórico en aquel momento se ha traducido a que aquellas pruebas que hacíamos entonces en el laboratorio ahora se utilizan para hacer diagnósticos que nos permiten detectar procesos tumorales incluso antes de que haya ninguna manifestación clínica. Se han desarrollado nuevos fármacos basados en aquellos conocimientos. ¿Y eso qué ha significado? Pues que en aquella época la tasa de curación andaba en 30-35%, ahora andamos por 65%. Los últimos 15-20 años han visto una subida de supervivencia de un 1, un 1,5, un 2% anual. Y las perspectivas de futuro son de que esa pendiente, esa mejora va a ser todavía superior, porque ahora es cuando se están llegando a fruición la mayoría de las aplicaciones de esa investigación. Así que en ese aspecto el mensaje es muy positivo. Hay una cosa muy importante, que es ese aspecto preventivo de detección a tiempo, porque muchos de los problemas surgen porque cuando uno detecta ya el problema,
o se lo detectan ya es un poco tarde, o si no tarde, exige un tratamiento muy agresivo y eso deteriora la salud en general, ¿no? Entonces, claro, la medicina personalizada precisamente pues va a resolver muchos problemas de estos. Después un diagnóstico, una actuación rápida y eso va a tener unas tasas de éxito muchísimo mayores que hasta ahora. ¿Para cuándo el fármaco milagroso? Pues no existe. Vamos a ver. Sinceramente, el cáncer a veces es una patología que se podría englobar así, grosso modo, en el envejecimiento. Cuanto más sube la tasa de la expectativa de vida, mayor posibilidad de desarrollar que aparejan tumores, un proceso puramente de envejecimiento. Y, lógicamente, pues cuanto más prevención se tenga en ese aspecto y, digamos, mayor prontitud en la detección, pues evidentemente las tasas de éxito serán mucho mayores. Y en ese sentido, como dice Eugenio, se va avanzando a una velocidad tremenda. Y luego el asunto de la medicina personalizada, pues qué duda cabe. A mí aquí salgan fármacos más específicos, que vayan más a las dianas, y yo me he ocupado un poco de eso. Yo no he trabajado en cáncer solo. Esto ha sido una pequeña aplicación que hice de unas proteínas que sacamos, pero que somos capaces de mandarlas específicamente a un tumor. Cuando se envían fármacos a las dianas concretas, se reduce el efecto secundario que pueda tener el fármaco, ¿no? Y eso contribuye a una mejor salud, a un soporte, digamos, del paciente muchísimo mejor, ¿no? Y claro, evidentemente los efectos secundarios se reducen, la atención hospitalaria se reduce también, pero claro, hay un problema fundamental que es la detección precoz, con toda esta batería de diagnósticos que hay, y un tratamiento, aplicación de tratamiento pronto, claro. Sí, hemos identificado el trabajo de mucha gente durante muchos años, en los últimos años pues han identificado 500, 600 genes de los 30 y tantos mil que tenemos en nuestras células, que son los que sufren mutaciones en los procesos tumorales. De ahí también la idea de que cuando a un clínico cuando se habla del cáncer no es el cáncer, los cánceres, se puede hablar de 200, 300 distintos tipos clínicos de cáncer. Y hay 500, 600 genes que pueden mutar para desarrollar procesos tumorales. Tenemos la tecnología para detectar esas mutaciones cuando se producen, que es una etapa muy inicial de los procesos tumorales, en muchos casos muchos años antes de que incluso haya algo clínico que sea observable, ¿no? De ahí el gran beneficio a nivel diagnóstico. Y puesto que hemos identificado el gen en concreto que está asociado a tal tipo de tumor, se están diseñando, hay ahora miles de moléculas específicas contra el gen concreto que va a anular específicamente a ese gen o al producto de ese gen. Entonces, eso se va a traducir en que no va a haber efectos secundarios, como ocurre ahora con la quimioterapia, y que va a ser tremendamente específico. Ya está ocurriendo. De año en año pues salen en las noticias pues, grandes noticias. El Glivec ha sido una de las moléculas más famosas que produce pues, reversiones totales, por ejemplo, de leucemia mieloide crónica. Entonces, no va a haber la vacuna del cáncer, las vacunas de cáncer, concretas contra los distintos tipos de cáncer, el Glivec contra la leucemia mieloide crónica, etcétera, etcétera. Moléculas específicas contra cada una de las moléculas producidas por esos genes responsables de cada tipo de tumor. No, una cosa a tenor de esto es las noticias que han aparecido hace no mucho tiempo sobre una célebre actriz, Angelina Jolie, que es que al hablar de esto del diagnóstico, lógicamente sale, ¿no? Que es que pues, se ha detectado por pruebas diagnósticas que puede desarrollar cáncer de mama y ni corta ni perezosa se ha extirpado las dos mamas. Entonces, claro, esto ha suscitado debates en la prensa, he estado oyendo muchas tertulias y discusiones y tal. Una conmoción tremenda, ¿no? Porque muchas mujeres piensan, pues yo haría lo mismo, y otras dicen, pues yo no haría lo mismo. Tengo que decir que un programa de detección de BRCA1 y BRCA2, que son los genes relacionados con desarrollo de cáncer de mama hereditario, hay un pequeño porcentaje de cáncer de mama que tiene componente hereditario, 5 o 10%, se lleva haciendo aquí en Castilla y León, financiado por la Consejería de Sanidad, desde hace ya bastantes años. Y la secuenciación, la detección de la presencia o no presencia de las mutaciones se realiza en el centro del cáncer. Una persona representante en cada hospital de Castilla y León identifica familias que se pueden beneficiar de ese conocimiento, obtiene un poco de sangre de los pacientes, nos llega a los laboratorios, detectamos la posible mutación y devolvemos el dato a la persona que hace consejo genético a esas familias. Y se les ofrecía las 3 posibilidades. Esa información de si una persona de tu familia es portadora o no portadora de esa mutación es propiedad tuya y tú decides con ese conocimiento lo que haces. En este caso concreto le ofrecíamos lo que ha hecho ahora Angelina Jolie muy popular.
simplemente estate más al tanto y hazte las mamografías anuales, no dejes pasar, porque puede ocurrir que no haya aparición de tumores. Simplemente la mutación en estos genes quiere decir que cuando llegas a una determinada edad, la posibilidad de desarrollo de un cáncer de mama o de ovario es muy elevada, de 80-85%. Bueno, pues con el conocimiento de si eres una mujer de tu familia es portadora de eso, pues puede decidir estarse más atenta a los chequeos anuales, tomar tamoxifeno, un tratamiento preventivo que evita la depresión, o el caso extremo, que es lo que ha aplicado Jolie, mastectomía o ovarectomía total. En el caso de ella todavía tiene que decidir si hace ovarectomía. Pues el caso de Angelina Jolie es un típico ejemplo de lo que es la publicidad. Allí en Estados Unidos son tremendamente sensibles a estas cosas porque, claro, el ejemplo es que es de una notoriedad tremenda, ¿no? Muy notorio. Aquí en España eso no hay. Entonces, claro, la gente a lo mejor estas cosas le impactan porque lo oyen por primera vez. No, aquí la gente no ha oído eso. En Estados Unidos está de moda, digamos, porque personas prominentes de la sociedad, pues, públicamente hablan de esto y dicen esto. Y hay empresas privadas que han desarrollado la tecnología de detección es la diferencia, mientras que aquí se hace en el sistema público, lo hacemos. Esto me suscita dos líneas, se abren. Por un lado, la de la ética y otra que no me gustaría aparcar. Si les parece, rápidamente la abordamos, que es también la del mecenazgo, ¿no? El mecenazgo, hemos hablado antes de lo público, de lo privado, la inversión, se han mencionado incluso las empresas farmacéuticas, pero ¿cómo está el mecenazgo en la investigación? ¿Existe, no existe, se desarrolla? En España no existe, es el resumen, diría yo. Solamente una acotación. Nos gustaría que existiera. Yo me acuerdo, en Filadelfia, llego el primer día al laboratorio y veo una centrífuga que cuesta, bueno, no cuesta mucho, cuesta dinero, pero no mucho. Una centrífuga, ponía una plaquita allí de cobre, decía, donado por fulanita de tal, una señora, que cuando falleció, pues, además de los herederos, cogió una parte de su fortuna y la legó a la universidad, aquí era una universidad privada, y entonces lo legó a la universidad. La universidad pues ponía sus plaquitas, sus cosas, aparato donado por fulano. Entonces, este tipo de cosas aquí yo no las conozco. Probablemente haya mecenas, pero creo que son más mecenas institucionales. Por ejemplo, el caso paradigmático es Universias, el Banco Santander, que tiene una labor de patronazgo muy grande y tal, pero es institucional. No es el mecenazgo ese privado de la persona que, agradecido a que el médico le ha curado y tal, que eso se da mucho en Estados Unidos. Deja a la clínica esa un montón de dinero. Yo creo que hay una petición generalizada de esa ley del mecenazgo que tome cuerpo, que sería muy positiva en nuestro país. Y la otra cuestión que se me suscitaba con el ejemplo de Angelina Jolie es la de las líneas rojas que se van superando a veces en la investigación. No por ese caso, sino por la trascendencia que a veces tienen determinadas noticias. La investigación avanza. Seguramente en el ratito que llevamos aquí ya pues se ha producido algún tipo de avance y eso lógicamente lo que suscita es que se sobrepasen determinadas líneas rojas que antes estaban marcadas desde la perspectiva de la ética, ¿no? ¿Esto cómo se aborda, ¿no? Es decir, las líneas rojas son infinitas, una flexibilidad absoluta o al final siempre hay que ponerle puertas al campo. Yo creo que hay que poner puertas al campo. Las líneas rojas en cada caso, o en la mayoría, son muy diferentes en distintos sitios, pero las marcan las instituciones que financian la investigación o que proporcionan los grants. En Estados Unidos, si hablamos de líneas rojas y estamos pensando, por ejemplo, en células madre embrionarias, que siempre sale el tema, la legislación, el Instituto Nacional de la Salud ha determinado qué proyectos financia y qué proyectos no financia de acuerdo a esas consideraciones éticas. Porque digamos que las consideraciones éticas del investigador individual pues, son tantas como personas, ¿no? Sí, pero esto es muy importante, el aspecto ético, por una razón. Todos hemos asistido a la polémica esta de células madre embrionarias como, digamos, elementos fundamentales para trasplantes, en fin, combatir patologías. Y en el caso concreto del uso de células embrionarias, la investigación, es importantísimo, lo que ha hecho ha sido permitir que se reprogramen células adultas. Entonces, claro, el asunto es dónde vamos. Y si realmente hay cosas, hay aspectos que pasan los límites éticos, por lo menos para una gran parte de la sociedad, y resulta que la investigación podría perfectamente soslayarlos,
Es decir, no plantearlos, pues yo creo que es un punto importantísimo desde el aspecto de financiación. Los resultados de investigación marcan la cosa y realmente los resultados mucho más positivos es con la reprogramación de células madre embrionarias, de células madre adultas. Eso es obvio. Y se quita el problema Con lo cual, de raíz, vamos, que no hay problema. Es un problema que se inventó porque no, es un problema que apareció porque no había este conocimiento que hay en ese momento de reprogramación celular y una serie de avances que han venido en los últimos años. Fraudes incluidos, que ha habido fraudes que, bueno... Bueno, lo más reciente, la aplicación de la tecnología de la oveja Dolly a nivel humano, que bueno, pues técnicamente puede ser un avance, pero realmente con la reprogramación que ya estaba de años anteriores es algo que se ha obviado, que no es necesario. Se quitan de raíz este tipo de problemas, vamos. Y probablemente este tipo de problemas, y estamos acabando ya, estamos agotando el tiempo, de alguna manera se hagan mucho más acuciantes con el desarrollo de investigación en países emergentes, como puede ser el caso de China o de otras potencias. Hay menos control, como digo, de las instituciones que financian la investigación. Un problema importante en Corea, precisamente, fue un fraude, ¿no? Exactamente. Decir que habían hecho unas cosas que... Bueno. Y luego en China tiene un problema gravísimo, que por cierto el último gobierno chino creo que lo trata de combatir, que es, aparte de la corrupción, es el problema del poco cuidado que se tiene a nivel laboral, medio ambiente y seguridad alimentaria. En China, no nos olvidemos, porque esto ha salido en la prensa, hubo una contaminación de leche materna con melanina, es un producto que no tenía que estar allí, está por lo que no tenía que estar. Y al responsable de eso simplemente le ejecutaron, le encausaron, le ejecutaron. Entonces, claro, allí tienen un problema tremendo, con 1.300 millones de personas, controlar a aquello es dificilísimo. Y yo las noticias que tengo, vamos, esto salió en la prensa, que el gobierno chino está tratando, bueno, ha renombrado toda la administración y está tratando de combatir precisamente eso, porque China produce muchísimo genérico y exporta muchísimo producto. Entonces, claro, hay que tener cuidado con lo que llevan los genéricos y las plantas medicinales y todo lo que viene de allí, porque va muy contaminado también. Entonces, cuando pongan controles equivalentes a los que tenemos nosotros, entonces hablaremos de otra cosa. Bueno, señores, pues hasta aquí ha llegado esta conversación. Este es un pequeño detalle para que se lo lleven de recuerdo de don Félix de la Vega, que es un pintor palentino muy conocido. Es muy parecido al de don Severo Ochoa, que tiene, no sé si será del mismo, ¿no? Pero lo he visto yo allí de fondo, sí se da un aire, ¿no? En el estilo. O sea que, bueno, pues nada, para que se lo lleven de recuerdo. Esperamos que hayan estado a gusto. Hemos pasado del calor al frío, es lo que tiene Soria. Y nada, muchísimas gracias por habernos acompañado. Nosotros nos despedimos, regresamos la semana que viene con la última de las conversaciones con los mejores de los nuestros. Les esperamos, gracias. La Fundación Villalar te ha ofrecido este espacio.